versículos 13, 14 y 15 de este salmo. El libro de los Salmos no solo es un himnario que utilizaba el pueblo hebreo para alabar al Señor, sino también es una serie de enseñanzas que le iba dando instrucción. Y nosotros lo vemos ahora como un libro muy teológico, es decir, un libro que nos comparte una teología muy profunda. Y aquí encontramos en este Salmo, capítulo 33, el énfasis sobre la creación de Dios y sobre la provisión y los cuidados del Señor, un Dios todopoderoso, un Dios amoroso y un Dios justo totalmente. Así es que vamos a leer solamente estos versículos 13, 14 y 15. ¿Lo tienen todos? Lo leemos. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Señor, te bendecimos al compartir esta palabra. Rogamos la intervención de tu Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Como hijos tuyos, servidores tuyos, anhelamos ser guiados por tu poderoso Espíritu, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Si ustedes fueran jugadores profesionales de fútbol, ahora que está de moda el mundial, y que muchos están pensando en el partido de la tarde, entonces aprovecho ese lapsus para preguntarles, si ustedes fueran jugadores profesionales, ¿qué posición les gustaría jugar? ¿Los que no dejan entrar el balón a una portería o los que quieren meter el balón a una portería? No me contesten, por favor. Solamente los hago reflexionar. Porque aquí la pregunta, fíjense, muchos hoy en día asisten a un templo y observan. Nos ponemos de pie y vamos a entonar, no sé, grandes y maravillosas. Y se ponen de pie y observan cómo cantan los demás. Ahora vamos a levantar nuestras manos y vamos a cantar bienvenido Espíritu Santo. Y observan cómo cantan. Hay algunas congregaciones en este preciso momento en que el grupo musical, y de aquí entre paréntesis, yo tengo que darle gracias a Dios porque muchas veces nuestro grupo musical no se concreta. Han sucedido muchísimas cosas y entonces que no llegó el baterista, que no llega el bajista, que no llega, y ha habido ocasiones que no llega el tecladista entonces el grupo musical, yo insisto en llamarle así, muchos le llaman grupo de alabanza, porque en este preciso momento hay iglesias donde el grupo de alabanza, que se ha preparado minuciosamente con todos los elementos, con todas las herramientas pues con todos los pormenores, con todo el personal
bien preparado, y entonces cantan de una manera gloriosa, digamos hasta angelical, celestial, unas voces exquisitas y los ritmos que no se pierden y los instrumentos bien coordinados, todo exquisito. Y la congregación están oyendo, están mirando un espectáculo, un show. ¿Es forzoso cantar en todas las reuniones? ¿Es forzoso que la iglesia participe en la alabanza, abriendo su boca, cantándole al Señor? ¿O está bien solo mirar a los que cantan? Por eso les preguntaba, si estuvieran en un partido de fútbol, ¿serían de los que meten goles o de los que rechazan? O sea, los defensores. Cualquiera que sea su posición, tendría que participar. No solo son importantes los que meten goles, son importantes los defensas que no dejan que entren goles a su portería, pero todos participan, todos corren, todos van por el balón, todos quieren tocarlo, unos hacia adelante y otros hacia atrás, o al otro lado. Me acuerdo de aquella anécdota que platicaba el pastor Dante Hebel. Todas las mañanas se despierta un león con hambre, y todas las mañanas se despierta una gacela lista para correr. La gacela corre a toda velocidad tratando de que el león no la alcance. No quiere ser el desayuno de ningún león. Y el león corre a toda velocidad, tiene que estar bien listo, preparado, corriendo, porque necesita comer. Y entonces ambos, león y gacela, tienen que correr, porque si la gacela no corre, el león se la come, y si el león no corre, no come. Entonces, ¿cuál es la participación del cristiano en un culto? Y la Biblia dice, mis hermanos, encontramos una muy oportuna exhortación en los primeros versículos, una exhortación para alabar a Jehová con integridad. Alegraos, oh justos, en Jehová. Y entonces se acuerdan que los salmos antifonales, con paralelos, una parte de la congregación decía: alegraos, oh justos, en Jehová, y la otra parte contestaba: en los íntegros es hermosa la alabanza. Y la otra parte de la congregación, o sea, la parte número uno, volvía a abrir su boca para decir con fuerza: aclamad a Jehová con arpa. Y la otra parte contestaba: cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. La congregación entera participaba. No eran los levitas, no era el grupo de alabanza, era la congregación. Y estos salmos tenían un momento específico en que se cantaban, porque estaban instruyendo a la gente. Muchas ocasiones la gente venía en alguna peregrinación, y cuando venía en peregrinación rumbo al templo, venían entonando esas alabanzas. Unos, por decir los hombres, cantaban algo y las mujeres contestaban, y así llegaban alabando al Señor. Otros cánticos son, usted lo ve en su Biblia, son graduales. Dicen que esos los cantaban cuando iban subiendo las gradas para llegar al templo, al lugar de los sacrificios, a donde tenían que llegar. Entonces iban cantando, subiendo las gradas. Por eso es gradual. Y hermanos, esta exhortación que se nos hace de alabar al Señor, se nos dice en primer lugar que se habla de justos,
y de íntegros. En otras palabras, la gente puede cantarle a sus ídolos. La gente que no conoce a Dios puede entonar alabanzas a cosas, a personas. Me acuerdo de aquella canción de Marcus Witt, por allá por los 80s, cuando comenzaba. Y decía, mucha gente hoy le canta a la mujer, o le cantan al caballo, o le cantan a la carabina, o le cantan a cualquier cosa. Pero nosotros, dice, yo le cantaré, yo me levantaré para cantarle al Rey de Reyes, Señores, señores. Palabras más, palabras menos. Pero es una gran enseñanza. La gente está acostumbrada a exaltar sus valores o sus amores. Y lo hace con palabras a veces vulgares, groseras, prosaicas. Pero el pueblo del Señor tiene que aprender a cantarle a Dios. Y estas dos palabras que están en estos versículos, justos e íntegros, ellos producen una alabanza hermosa, porque no solo sale del corazón, sino sale palabra limpia, palabra ungida por el Espíritu Santo, lavada con la sangre de Jesús. Un corazón lavado con la sangre de Jesús va a expresar alabanza íntegra, sincera y que a Dios le agrada. Un hombre cuyo corazón está sucio por pensamientos diversos, un hombre cuya conciencia ya ni él aguanta, ¿cómo puede alabar a Dios? Y muchas ocasiones cuando estamos en el culto y hay personas que no abren su boca, que no cantan, uno tiene que pensar inmediatamente cómo vendrá su corazón, porque en su corazón no hay un motivo de alabanza. En sus pensamientos quizá están escondidas ideas que lo hacen alejarse del Señor, que lo hacen tener miedo de alabar al Rey, de entrar en la presencia del que vive y reina por los siglos de los siglos, del que es Señor, del que está sentado en su trono, del que vio el profeta Isaías, capítulo 6, dice: vi al Señor sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo. Había una presencia gloriosa en la casa de Dios. En el Apocalipsis encontramos las mismas figuras, a un Dios santo, 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 llenando con su presencia. Y con eso Él está exigiendo que el adorador, que el oferente o que el orante es el que ora, entre con un corazón limpio. Por eso dicen los íntegros, es hermosa la alabanza. Nos encontramos, mis hermanos, que ahí se nos recomienda cantar con arpa, con salterio, con decacordio. El decacordio es un instrumento de 10 cuerdas, yo ya no lo conozco. El laúd es un instrumento muy antiguo que yo ya no conozco, pero hace unos días estuvo el hermano Fernando aquí hospedándose con nosotros. En una de las pláticas logré, siempre estoy tratando de sacar algo y entonces me enseñó cómo allá en Jordania, allá en Arabia, allá en Egipto, en Líbano, en todos esos lugares del Medio Oriente,
todavía utilizan, y entonces en el internet usted puede buscar decacordio, laúd y aparatos que no son comunes para nosotros, y allá los tocan y se oye bonito, se oye muy bonito. Bueno, nosotros estamos aquí en México, en Puebla específicamente, en Filadelfia más localmente. ¿Y aquí qué tenemos? Hermanos, tenemos un teclado. Hermanos, tenemos bajo, tenemos guitarra, tenemos batería, y por ahí hay unos panderos que andan rodando. Tienen dueño, por supuesto, ¿verdad? Pero ahí hay. Tenemos guitarra. Entonces, escuche la voz de Dios. Filadelfia alaba al Señor con teclado, con batería, con guitarra, con bajo. Aleluya. Alaba al Señor con todo lo que tienes. Y si un día alguien trae una mandolina, únase para cantarle al Señor y haciendo música con su mandolina. Y si alguien tiene un banjo, como me acuerdo del hermano que venía a la iglesia hace años y traía un banjo. Muy bonito. Se oía excelente cuando cantaba algunos coros con el banjo. Pasaba y lo tocaba. Qué bonito. Yo aprendí a tocar mandolina, pero no he logrado concretar cómo usarla. Sin embargo, hay instrumentos, hay otros que son tan sencillos como la lluvia. Lo que llaman la lluvia es un palo hueco y lo voltean simplemente y se oye como una cascada, y luego lo voltean otra vez. Tiene que ser en momentos específicos, tiene que ensayar. Para eso son los ensayos, para cantar bien. Como termina este salmo, el último versículo así dice. Ahí ya lo perdí, perdón. Y hacedlo, no, el versículo 3, perdón. El versículo 3 dice: y hacedlo bien, tañendo con júbilo. Hermanos, la alabanza entonces es una obligación. Este mandamiento debería ser suficiente para elevar cada momento nuestras más sublimes expresiones de alabanza a nuestro Dios. Sin embargo, la Biblia nos ofrece algunas razones para exaltar al Señor. O sea, nada limita a Dios en el cuidado de su creación. Ese es un motivo para alabar al Señor. Él está al pendiente de toda su creación. Últimamente, ahora con tantos medios digitales, información que antes no era tan fácil tener, me he perdido, y sobre todo hace 15 días que escuchamos un sermón, hace 20 días, ¿no? Que escuchamos un sermón sobre el Salmo 103, que está lejos el oriente del occidente, y decía el hermano, el pastor, no se refiere solamente al oriente, la China, y el poniente, pues no sé, México o Estados Unidos, el viejo oeste, no, sino el oriente se va hasta el infinito y más allá, y el poniente no tiene límite, se va. El norte no tiene un punto final, y el sur de la misma manera. Entonces yo presté atención a alguna información de esa astronomía y me quedé impactado, porque ahí descubro algo que a mí me pegó fuerte. O sea, me perdí de momento. Hay estrellas, así dice, hay estrellas que nosotros vemos en la noche, puntitos
allá en el cielo que están bien identificados con nombre y todo. Y dice, probablemente esa estrella ya ni existe, pero la seguimos viendo porque la luz que irradió la última vez fue hace, no sé, 5,000 años. Entonces ya no existe, pero la seguimos viendo porque su luz apenas nos está llegando. Es decir, está tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos. Y ahí empecé a perderme. Y empecé a descubrir otros datos que me inquietaron bastante. Hermanos, pero nada limita a Dios en el cuidado de su creación. Y entonces Dios es mucho más grande que la creación. El Dios nuestro a quien servimos, así dijo uno de los jóvenes que iban a ser lanzados al horno de fuego. El Dios nuestro al que servimos, cuando dijo esas palabras, yo quiero pensar que lo conocían, que conocen al Dios en el cual están creyendo. Y dice, Él nos puede librar del horno de fuego, que está 7 veces más caliente que de costumbre. Él no tiene límite para defendernos de cualquiera de tus armas. ¿Cómo era su fe? ¿Qué tan profundo era su conocimiento de Dios? Que estaban seguros que Dios los iba a proteger de ese horno de fuego. ¿Qué tanto conocemos al Señor? ¿Qué tanto conoce usted al Señor? Y a veces, esto yo les pido que se lleven esta pregunta en su corazón, porque a veces nos amedrenta un simple perro. Les voy a platicar algo que me da mucha vergüenza, pero bueno, no se lo platiquen a nadie. ¿Me lo prometen? Así, levanten su mano y digan, prometo no decírselo a nadie. En una ocasión yo tenía que ir a ver a mi papá, que quién sabe, ya ni me acuerdo dónde trabajaba. Estaba yo muy chamaco, no sé si tenía como 8 o 9 años. En aquel entonces era muy común que los niños de 8 o 9 años andaban solos en la calle. Y Puebla no era nada peligroso, había calles de pura tierra. Y yo tenía que ir. Y llegué a cierto lugar y veo perros. Y ya no me moví de ahí. Y ya no me moví de ahí porque les empecé a tener miedo a los perros. Eso me da mucha vergüenza. Eso me da mucha pena decir, que les tenía yo miedo a los perros. Hoy también les tengo miedo. Pero sé que puedo avanzar y con un palo en la mano y sobre todo con esa vocesota que tengo los aplaco y ya no les tengo miedo. Pero en aquel entonces me paralicé totalmente. Hasta que llegó un hombre en su bicicleta, por ahí pasó y me dijo, ¿qué haces aquí? Pues es que no puedo pasar porque hay perros. Súbete. ¿Hasta dónde vas? Nada más aquí a 3 calles. Súbete. Y me sube a su bicicleta y pasó entre los perros que ni caso nos hicieron. Bueno, por eso me da pena. Pero hermanos, a veces le tenemos miedo a cualquier cosita. Nos falta conocer al que todo lo puede, al que no tiene límites para cuidar a su creación. El poder de la palabra de Dios está presente. Vean cómo dicen los versículos siguientes. Recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, da la misericordia de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Gracias, hermana Chelito, por ayudarme a predicar esta parte. Génesis capítulo 1. Dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fuera. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde según su género, según su especie. ¿Y qué hizo la tierra? Produjo. Y dijo Dios, produzca la tierra animales y toda bestia y animales se arrastran. ¿Y qué hizo la tierra? Lo produjo. Ese es el poder de mi Dios.
es el Dios que predicamos. Este es dice un himno, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Hermanos, nuestro Dios es tan grande que Él cuida de toda su creación. La soberanía de Dios está sobre todas las naciones. La soberanía de Dios no se limita al pueblo de Israel, allá a la tierra prometida, a la tierra de Israel, que de una manera muy fea hoy le llaman Palestina, y que no deberían de llamarle Palestina, porque Palestina quiere decir tierra de filisteos, y esa no es tierra de filisteos, es la tierra santa, es la tierra prometida que Dios le dio a su pueblo Israel, y nunca se la ha quitado, ahí está. Entonces, por eso yo no canto tierra bendita y divina es la de Palestina, todo eso, un himno muy conocido. Pero el Señor está, su mirada sobre toda la creación. Él puede estar aquí con nosotros como lo creemos, por eso estamos aquí. Aquí está con nosotros. Pero Él está también allá en Marte, y también está en Júpiter, y también está allá, más allá de nuestra galaxia, que son, no sé, ya ni menciono las cifras que estuve viendo, pero que la galaxia en la que nosotros estamos, la Vía Láctea, tiene millones de estrellas más grandes que el Sol. Así es que yo ahí ya me pierdo. Necesito respirar un poquito. Pero los ojos de Jehová están en toda su creación. La soberanía de Dios, el cuidado que Dios tiene de su propia creación, es porque Él lo hizo todo para la alabanza de su gloria. Y como corona de la creación, nos hizo a nosotros, hizo al hombre. Simplemente para la alabanza de su gloria, simplemente para que nosotros le diéramos la gloria a Él. Por eso tenemos un enemigo. Bueno, Dios tiene un enemigo que se llama Lucifer, que se llama Satanás, que se llama Diablo, que es la serpiente antigua, que es el príncipe de este siglo. Se adueñó de la creación por medio de la caída de Adán. Bueno, es toda una historia. Satanás vino, hizo caer a Adán, y con eso los teólogos dicen, le arrebató las llaves de la creación, el poder, el dominio de la creación se lo arrebató a Adán. Dios se lo había dado a Adán, y el diablo se lo arrebató a Adán. Por eso en este mismo momento el príncipe de este siglo es el diablo. Y el diablo es enemigo de Dios y es enemigo nuestro. Y fíjense lo que hace el diablo. Nos ofrece todo tipo de distractores, incluyendo el mundial, sí, incluyendo el mundial. Y todos estamos ahí, miren, pensando, ¿a qué horas es el partido? Los que no les gusta el fútbol no piensan en mundial, ¿verdad? Pero piensan en otras cosas. O sea, el diablo no está restringido a que solo el fútbol es un distractor, no. Hermanos, el internet es otro distractor. Los memes y los... No estoy en contra de los memes, Luis. Por hoy no hay disciplina. Hay cosas que distraen. Escúchenme por favor. Dios nos hizo para la alabanza de su gloria. ¿Y en qué estamos ocupados? En el fútbol, en el voleibol, en el béisbol, no sé, en los juegos de mesa, en el internet. Cuando cualquiera de esas cosas toma el lugar que le corresponde a Dios, se convierte en un
ídolo. Ajá. O sea, no es una figura de yeso o una estampa, solamente un ídolo. Cualquier cosa que toma el lugar número uno, el lugar que solo a Dios le corresponde, eso se convierte en ídolo. Algunos tienen como ídolo a un personaje, a un familiar, y le dan el primer lugar. A su trabajo le dan el primer lugar, a su estudio, a su profesión le dan el primer lugar, a la administración de sus riquezas le dan el primer lugar, a su negocio le dan el primer lugar, y a las cosas de Dios le toca quizá el segundo, cuando mucho, el tercero o cuarto lugar. Dios exige ser el primer lugar en tu vida. Si algo me está arriba de Dios, eso se llama, ¿cómo se llama? Ídolo. Entonces, el diablo hizo o tiene muchos distractores que nos alejan de la comunión con Dios, que nos distraen y ya no le damos la gloria al Señor. Nos afecta directamente a los que por la fe en Jesucristo somos sus hijos. Nos fortalece saber que Dios está al cuidado de su creación, pero también cuando esos distractores que el diablo pone a nuestro alcance nos alejan de Dios, nos afecta totalmente a nosotros. Hermanos, Dios cuida de manera muy especial a sus hijos. O sea, Dios cuida a su creación porque es de Él, pero especialmente nos cuida a nosotros, a sus hijos. Creo que el Señor nos llama o nos cuida como a la niña de sus ojos. Era el cuidado que Dios tenía a su pueblo de Israel. Pero cuando nosotros conocimos a Jesucristo, hagan de cuenta que estamos un peldaño arriba del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es solo eso, el pueblo que Dios eligió, y Dios lo eligió para sus propios propósitos, para un plan específico. No es que lo escogió porque sea su favorito. No es que eligió a Jacob y a Esaú desechó solamente porque le cayó bien, solamente porque Israel o Jacob es su favorito. No, lo eligió para un plan específico. Así a nosotros hoy también nos ha elegido para ser sus hijos, para ser su familia, ya no solamente como pueblo de Dios, sino como familia de Dios, como hijos de Dios. Si yo tuviera oportunidad de platicar con algún israelita, algún hebreo, algún judío, yo lo encomiaría y le diría: te felicito porque tú eres perteneciente al pueblo de Dios, eres un súbdito del rey. Pero tú me deberías de felicitar a mí porque yo no soy súbdito del rey. Siendo gentil, soy hijo del rey. ¿Y qué es mejor? ¿Ser súbdito o ser hijo? Aleluya. El mejor de los súbditos, el más afamado de los súbditos, el más reconocido de los súbditos, sigue siendo súbdito. Y el menor de los hijos es hijo. Gocémonos porque somos hijos de Dios. Y por eso Dios tiene cuidado específico de nosotros, más especial, el cuidado de Dios sobre los que le temen. Vean los versículos 18 y 19. He aquí, ¿lo tienen ahí? El 18 y 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Qué bendición tener ese cuidado del Señor.
Por eso, hermanos, vean ahora el versículo 20 y 21. Hay una confianza absoluta en Dios que el salmista nos transmite. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Y si nos regresamos al versículo 16 y 17, vean cómo lo quise poner después porque hay un contraste con las potencias humanas o lo que puede hacer el hombre. Versículos 16 y 17. Dice, el rey no se salva por la multitud del ejército. Es vano su poderío. Ni escapa el valiente por la mucha fuerza. No le sirve de nada. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Hay un contraste entre el cuidado que Dios nos da. No depende de nosotros, no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestro gran conocimiento, no depende de nuestra estatura espiritual, depende únicamente de Dios, de que Él tiene misericordia. Por más fuerzas que tengamos, por más recursos que tengamos, eso sería completamente vano. Una gran verdad surge de todo lo que vemos en este pasaje. Nosotros necesitamos todo de Él. Él no necesita nada de nosotros. Por eso siempre enfatizamos, Dios no necesita que nosotros le cantemos. A veces los hermanos que dirigen se esfuerzan por motivar a la congregación, porque la congregación a veces está así, No estoy señalando a nadie. Es más, miren, a veces está así la congregación. Bueno, dice, escuché a alguien dijo, poniendo cara de cuarto para las 12. Y ya investigué qué es cara de cuarto para las 12. No hay información. No hay información. Ahí investíguenlo ustedes. Pero hermanos, a veces el que está dirigiendo se esfuerza y termina diciendo, es que no pongan triste el corazón de Dios. Dios no se entristece porque el pueblo no le cante. Platicaba con unas personas y les digo, ¿creen que Dios se alegra de ver y de escuchar personas desentonadas cantando sin intención, cantando sin motivación, todos oraciones repetitivas y falsas? ¿Creen que eso le agrada a Dios? Dios merece lo mejor de lo mejor. Por eso tenemos que esforzarnos. Por eso tenemos que hacerlo bien. Pero aunque Él no necesita nada de nosotros, vean los versículos siguientes, porque vean lo que encontramos en el versículo 22, el final de este capítulo. Dice, sea su misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. La misericordia de Dios sobre nosotros y la esperanza nuestra en Él. Ahí se encuentra el poder y la gloria de Dios y la humillación, humanidad fallida nuestra en su misericordia y en nuestra esperanza. Mi esperanza está en el Dios que todo lo puede. A través de la historia, mis amados hermanos, vemos muchísimos cambios en el estilo de alabanza dentro del seno de la iglesia. Hay estilos musicales, van cambiando con el tiempo, cambian de generación a generación, cambian de lugar a lugar. Hace un rato les mencionaba que, según aprendí en estos días, que allá en el Medio Oriente muchas naciones siguen usando instrumentos que aquí solo conocemos por la Biblia y se oye muy bonito.
El estilo musical va cambiando incluso de persona a persona. Aquí mismo en la iglesia hay 2, 3 hermanos que les gusta la cumbia. Pues es su gusto, es su gusto. Hay que respetarlos. Y hay otros que no les gusta otra cosa que Marcos Witt. También hay que respetarlos. Habemos quienes no salimos de los himnos clásicos, ¿verdad? Del himnario de gloria, son los que más nos encantan. Bueno, les pido su comprensión. Hay diferentes estilos, hay diferentes formas, pero el mandamiento, la orden, la exhortación sigue siendo la misma. Alaba al Señor, alábalo, alábalo. Es hermosa la alabanza en los íntegros. Ese es el requisito: justos e íntegros. Alabemos al Señor con un corazón limpio, transformado, renovado, lavado con la sangre de Jesús. Todos debemos recordar que Dios es digno de alabanza. No importa si nos sentimos muy motivados o no, Él sigue siendo digno de alabanza. Que me fue bien, que me siento mal, que me siento triste, Él sigue siendo digno de alabanza. Aleluya. Que me fue mal, que no me salió nada bien y que ahora tengo 1,000,000 de necesidades, Él sigue siendo digno de alabanza. No depende, la alabanza a Dios no depende de que me vaya bien. Así de sencillo. Él es digno de alabanza porque Él es Dios, Él es Rey, Él es Señor, Él es el Creador y yo soy su creación. Y entiendo que fui criado para la alabanza de su gloria. Y dijo una hermana un día, su esposo era inconverso, y un día él le dijo: no quiero que jamás vuelvas a ir a la iglesia, ya te lo prohíbo terminantemente. Y ella, armada de valor, le dijo: ¿y cómo me lo vas a impedir? Te voy a encerrar. Bueno, me encierras, no voy a poder salir, pero desde mi cuarto yo voy a doblar mis rodillas y voy a cantar alabanzas a Dios, y tú me vas a oír como canto al Señor. Y empezó a amenazarla hasta que llegó el momento de decirle: te cortaré los pies para que no puedas caminar. Dice: pues arrastrando me voy, pero tengo que servir al Señor. Te mataré, me harás un favor, porque entonces nada me impedirá estar delante de su trono día y noche alabando su nombre. No importa nuestra condición, no importa nuestra situación, Dios es digno de alabanza. Hermanos, si algo nos favorece, es porque Él es bueno. Y si algo nos desfavorece, Él sigue siendo bueno y para siempre es su misericordia. Él sostiene la creación, Él provee el sustento de todas las especies, de todas las cosas, de toda la creación. Él, incluyendo al ser humano, es el que lo sostiene. Al pecador, Dios lo sostiene. Dios le da su sol, Dios le da su aire y le da su agua. Al inmerecedor de su gracia, Dios le ofrece su providencia. Al inmerecedor por pecado, por maldad, por alejarse de Dios y hasta por renegar de Dios, Dios lo sigue sosteniendo. Pero todo aquel que es hijo de Dios por fe en Jesucristo recibe un cuidado aún mucho más especial. La gente vive porque Dios lo permite, pero Él a mí me sostiene, Él a mí me ama porque Jesucristo vive en mí. Eso es lo especial. Alabar a Dios con excelencia, frescura, con todo instrumento que sea posible, pero sobre todo con nuestra voz. Si no podemos tocar nada, hermanos, alabar al Señor, eso no es opción, es un mandato. Hagamos todo lo que está a nuestro alcance para corresponder al Señor por todos y cada uno de sus beneficios. Yo quiero preguntarle: ¿está usted dispuesto a sumar esfuerzos y recursos para que la alabanza sea muy excelentísima para el Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo sueño, mi esperanza, mi fe, mi convicción es ver
una iglesia llena del fuego, llena del poder, llena de la presencia del Espíritu Santo, que no haya una sola persona que los esté motivando. Anden, hermanos, por favor, levántense y levanten sus manos. Por favor, hermanos, anden, abren su boca, canten con júbilo a la roca de nuestra. Anden, hermanos, miren, por favor. No sueño con una iglesia que no le estén como en el brasero, ¿verdad? Que le están echando aire ahí para que arda, porque si no se va apagando. Sueño con una iglesia que de manera inédita, de manera así instantánea, personal, automotivada, solamente por saber que somos hijos de Dios, se levanten y glorifiquen el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes hoy están dispuestos a sumar sus esfuerzos y a no quedarse callados, a no quedarse quietos ante la presencia de Dios? Ante la presencia de Dios, con esta palabra pequeñita termino. Ante la presencia de Dios, o explotamos en alabanza o nos morimos, pero algo tiene que pasar. Pónganse de pie, pida al Señor. Hay alguien que todavía no ha conocido a Jesucristo, que todavía no le ha entregado su vida al Señor. Cierre sus ojos y empiece a orar. Aleluya, aleluya. Ahí en su lugar, empiece a orar. Aleluya, aleluya. Jesús vive en mi corazón, Jesús vive en mí. Hay gozo en su corazón porque Jesús vive en usted. Dígaselo. Hoy no quiero que pase al altar, hoy quiero que ahí en su lugar, si Jesús vive en su corazón, deje que fluya el gozo, deje que fluya gloria, gloria, gloria. Por eso cantamos: será llena la tierra de su gloria. Usted que recibió un milagro, y usted que esta semana recibió una prueba, usted que esta semana sintió lo que es una victoria en Cristo, y usted que esta semana vio que nada le salía bien, que tuvo muchos problemas, los dos extremos. Tenemos que alabarle. En los íntegros es hermosa la alabanza. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Aleluya.